La vida es una lucha constante, ¿verdad? Amén. Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Cuando estamos en la casa del Señor, el Señor empieza a operar siempre. Opera en cada vida, en cada sentimiento, en cada emoción, en cada pensamiento. Él está aquí. Somos vasijas en sus manos. Somos un remanente pequeño, pero los ángeles se gozan al ver un remanente pequeño pero perseverante, que no da un paso atrás a pesar de tantas pruebas, a pesar de tantos problemas, a pesar de tantas angustias, porque el Señor nos puso en un terreno de pruebas y Él sabe por qué. Él es el único que conoce nuestra vida, lo que sentimos, lo que pasamos, y por algo nos llegan las pruebas. Es por eso que nuestra esperanza siempre está que el Señor está con sus brazos abiertos, esperándonos siempre. La humanidad en general está viviendo entre dos mundos o entre dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay dos solamente. Hay dos mundos en el cual el ser humano está. La pregunta es general: ¿en qué lado estás? En primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice la palabra que nosotros sabéis que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El Señor en una oportunidad tocó nuestras vidas y nos transformó y nos cambió, ¿no es verdad? Es por eso que el amor permanece dentro de nosotros hacia todos, aún hacia aquel que te hizo daño. Si ese sentimiento no lo tienes dentro de ti, ese amor realmente que no sientes dentro, es porque algo te falta, es porque hay algo que no está bien. ¿Por qué el hombre está cautivo de Satanás? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es? Es una criatura más poderosa y maravillosa de la creación original. Fue un ser especial. Fue un ángel de luz. Por eso en Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que había. Él creó aquel. Dios creó en el principio. Vamos a ver un poco con referencia a Satanás y lo que él tenía. En Ezequiel Ezequiel 28, del versículo 15 al 17, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El Señor creó a este ángel de luz perfecto, pero por alguna razón hubo maldad en él. Por eso Ezequiel dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y hay unos versículos más que siguen más adelante, pero vamos viendo. El pasaje indica que Satanás era perfecto antes de su caída y fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Tú sales de mis dominios y te vas a la tierra. Porque Satanás quiso asemejarse a Dios, quiso ser igual a Dios, se envaneció, y ese fue su grave error. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es por eso que Satanás tiene toda una legión de ángeles caídos, opositores a la luz,
son ángeles de las tinieblas. Y esos ángeles de las tinieblas, estos seres, están en la tierra, están en los aires. Es el que se opone a los principios de Dios y es el que está llevando a la humanidad al caos, a terminar conforme la palabra apocalíptica dice. Los tiempos se acercan. ¿Y nos preocupa a nosotros que los tiempos se acerquen? ¿Nos debe preocupar a nosotros que esos tiempos finales se están acercando? Pues te digo que no te debes preocupar. ¿Por qué tienes que preocuparte? ¿Acaso no eres un hijo de Dios? ¿Acaso no eres una hija de Dios? ¿Acaso no estamos en sus manos del Señor? ¿Acaso Él no es nuestro protector? Pero ¿qué es lo que quiere el demonio? Infundir miedo, infundir temor, ¿verdad? Y cuando estamos hablando anteriormente con referencia a cuando Satanás llegó a la tierra, y con esto se inicia el desorden, fue lo que ocurrió en la tierra. Porque en Génesis capítulo 1 versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Quién había creado todo este desorden? Satanás. Pero Dios no abandona su creación y vuelve a crear, y en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El hombre era una obra maestra de Dios, era lo máximo que él había podido hacer. Dios sabía lo que estaba haciendo. Y en Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera. O sea, Dios había hecho siempre las cosas bien, en gran manera. Pero tenemos que entender que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y es ahí, de este detalle, que se aprovecha siempre Satanás. El hombre vivía en comunión con Dios. El hombre vivía en libertad, sin pecado, sin enfermedad. Pero entonces, ¿qué ocurre? Viene Satanás, el ángel de luz caído, en forma de serpiente, para destruir al hombre, porque él aborrece las obras de Dios. Satanás aborrece las obras que Dios hace. Y Satanás sigue atacando a la humanidad ahora, tal como fue al principio con Eva, creando dudas. En Génesis, vamos a Génesis, capítulo 3, y vamos a ver sobre la desobediencia del hombre para recordar un poco. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Con que Dios os ha dicho? Poniéndole en duda lo que Dios podía haber dicho y para qué. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás siempre va a urdir, siempre va a tentar y siempre va a poner dudas en la mente de las personas. Y eso es lo que Satanás está haciendo en el mundo hoy. Está poniendo dudas. Porque cuando tienes pruebas, porque cuando tienes enfermedades graves y eres creyente, dices, Señor, pero ¿por qué me merezco esto? Yo no merezco que esté pasando esto. Veo personas que no son creyentes en el mundo y están más felices que yo. Pero ¿qué es la felicidad para ti? ¿Y qué es la felicidad para un hombre del mundo? Tenemos que aprender a diferenciar. Tenemos que entender que cada cosa que nos ocurre no es por casualidad. Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de verdad y es un Dios de amor. Y si te acontece una situación difícil, es porque es necesaria que la pases. Porque a través de aquello, el Señor te está puliendo.
y te pule muy fuerte, es muy fino, es un molino muy fino que tritura. ¿Quién no ha pasado pruebas? Creo que todos hemos pasado pruebas, de una magnitud o de otra magnitud. Y entonces, y por la desobediencia y falta de creer en Dios, el hombre salió del reino de Dios. Es por eso que el corazón que no conoce a Cristo está vacío. Muchas personas, cuando ven su vida hacia atrás, comienzan a decir, todo lo que yo he podido lograr, y comienzan a recordar, esto es un ejemplo y hay muchísimos, y uno puede empezar a decir, bueno, he logrado tener un buen matrimonio, pero no me siento feliz. He logrado tener una buena posición económica, bueno, tengo un buen seguro de salud y seguro para accidentes, pero de repente tienes todo esto, y si te sientes vacío, es porque te falta Cristo en tu corazón. Todas las cosas que Satanás mete en el cerebro de las personas o las pone dentro, crea necesidades que no necesitas. Crea la ambición para que puedas tener más y más y más y más. Hace que pienses de una manera totalmente diferente. ¿Qué es lo que te separa de Dios? Lo que nos separa de Dios es el pecado. Y detrás del pecado, ¿quién está? Satanás. ¿No es verdad? Todos tenemos pruebas de diferente naturaleza, de actitud, mentales, de formas, de infinidad. Satanás sabe en qué área está tu debilidad y por ahí te ataca. No es fácil. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres, Dios obviamente, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es la palabra. Y esa verdad no es fácil de aceptar cuando tienes un pie en el mundo y un pie espiritualmente hablando en Cristo. No vas a poder. La palabra dice que no puedes servir a dos señores. ¿Sirves a uno o no sirves? El Señor no quiere tibios, quiere caliente o frío. Es dura la palabra. Es dura para nuestra mentalidad humana. No es fácil entender a Dios en algunas cosas que nos pide. El Señor, cuando está en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan esa palabra que Él dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunas veces también le hemos dicho nosotros, ¿verdad? Cuando hemos estado en momentos tan fuertes que parece que Dios no nos mira, que parece que Dios ni siquiera ha puesto sus ojos sobre nosotros, y dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué está pasando, verdad? Dios desampara a su Hijo amado y esconde su rostro de Él. Dios trata a Jesús como el pecado mismo y ejecuta en Él su sentencia sobre el pecado del mundo. Toda la sentencia que iba a ir contra nosotros como seres humanos cae sobre el Señor Jesucristo. Todo eso recae sobre Él. Y así Satanás y todo el infierno fueron vencidos porque Jesús, al morir por nuestros pecados, abrió un camino para nosotros conocer a Dios por intermedio de Él, para ser libres y no esclavos. La palabra dice que cuando estamos en el Señor Jesucristo no somos esclavos, somos libres. Pero Satanás quiere lo contrario, quiere que tú seas esclavo, quiere que tú tengas temores, miedos, angustias. De eso se alimenta estos seres. Así Satanás y todo el infierno fueron vencidos, porque al morir Jesús hace una apertura para una nueva vida, una vida en abundancia. Y el diablo no puede
tocarnos. Él no puede tocarnos. Él jamás podrá tocarnos, porque somos hijos de la luz. ¿Por qué tantos millones de personas no tienen una comunión con Cristo? ¿Saben cuál es la respuesta? Satanás. Hay millones y millones de personas que no conocen a Cristo, pero hay algunas que las conocen y vamos a ver qué pasa. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice: y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es que Satanás nos va a engañar de muchas maneras. Puede salir una iglesia nueva con un nuevo nombre, tomando el nombre del Señor Jesucristo, y esas iglesias están repletas porque escuchan los que le conviene escuchar, porque no hablan de las cosas que no deben hacer, porque eso no les gusta escuchar. Y es por eso que están repletas y los diezmos y ofrendas sobreabundan y los pastores andan en yates y aviones. Pero detrás de todo ello, ¿quién está? ¿Quién está? Satanás. Tal vez no hemos hablado tanto de Satanás como hoy día, pero tenemos que saber quién es nuestro enemigo para poder pisarlo. Claro que nosotros no podemos pisarlo, pero el Señor sí, porque está en nosotros, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Satanás te puede dar una fe que va a responder a tus necesidades religiosas. Te dará una fe cristiana, pero sin Cristo. El diablo no se incomoda si tú te bautizas, ¿ok? Si participas en la Santa Cena, tampoco se mortifica. Si vienes a los cultos sin perder ninguno, tampoco se mortifica. Pero sí está en oposición si te conviertes de todo corazón a Cristo. Ahí sí Él no está de acuerdo, ahí Él no quiere nada. Él tiembla cuando tu corazón está aferrado a Cristo. Pero la humanidad, nuestra mentalidad es muy ligera. Estamos en unos momentos en adoración y alabanza y escuchando la palabra y nos maravillamos de las cosas que Dios nos habla. Por eso que el Señor Jesucristo en su palabra dice: perseverar en mí. La perseverancia es no olvidarnos del Señor Jesucristo. En cada momento de nuestra vida tenemos que ponerlo a Él antes que muchas otras situaciones. Tienes que ponerlo al Señor antes que tus problemas, antes que tus necesidades. Pero Satanás nos distrae de una manera es tan astuto, que de repente estás con un trabajo sobre otro trabajo, tu cabeza se ocupa de una cosa y de otra situación, y vivimos en lo que llamamos el famoso estrés. La enfermedad del siglo XXI es el estrés. El mundo está estresado, más del 85% de la humanidad está estresada. ¿Y por qué está estresada? Porque hay guerras, hay terrorismo, hay narcotráfico, porque hay gobernadores corruptos, amadores de maldad. La palabra se cumple, porque cuando se acerquen los tiempos, porque estamos empezando recién, ni siquiera estamos en un ápice de lo que empieza con los tiempos finales.
la maldad se multiplicará. A lo que es malo le dirán que está bien, es correcto, tienen derecho a esto o aquello. La sociedad se corrompe, los ideales quedan fuera, y detrás de todo esto hay un gobierno que gobierna a la tierra en general y que está liderada ¿por quién? Satanás. ¿Por qué por Satanás? Porque ¿qué porcentaje de convertidos en Cristo hay en el mundo? Comparado con los porcentajes que falta, el mundo es de Satanás. La corrupción, la mentira, la maldad, los asesinatos, y todo se está multiplicando y todo lo estamos viendo como algo normal. No es normal. Satanás quiere que tú veas las cosas que son. No es normal lo que estamos viendo. No es natural. Tenemos que despertar. Claro. Hay muchas situaciones. Pero ¿qué cosa es el estrés? El estrés es un tema que tiene que ver con la parte física y la parte emocional de la persona. Las emociones. ¿Dónde están las emociones? En el alma. Después vamos a hablar de lo que es el alma y el espíritu, parece que no saben. Bueno, pero vamos a empezar a recordar. Pero vamos a ver el estrés, vamos a tocar un poco de tema médico. Es algo que nos ocurre cotidianamente a todos, de alguna manera. Y dice, estoy estresado. Uno dice, estoy medio estresado. Hay estresados completos también. ¿No es verdad? Sí. Hay unos que dicen, ni me hables, ni me mires, porque estoy estresado. Cambia tu carácter, cambia tu humor, cambia tu forma de pensamiento por el famoso estrés. Pero cuando hay estrés, sufres. ¿O estás contento? No, es una etapa de sufrimiento, porque estás sufriendo. Cuando tienes estrés, estás sufriendo por cualquier una cosa u otra. Hay diferentes tipos de estrés, ¿no? Hay un estrés agudo, hay un estrés crónico. Hay un estrés que te puede ocurrir de repente, algo muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo, que salimos de aquí y de repente se aparecen dos perros, esos grandazos, pero que están rabiosos. Entonces, ¿qué haces? La primera impresión que tienes, te das cuenta y te emocionas y te asustas, ¿no es verdad? Y te entra el pánico o temor. ¿Y qué haces? Te quedas parado o parada o corres, son dos cosas. Y si corres, tienes que correr con toda la velocidad que puedas tener, porque igual te van a agarrar, porque esos perros tienen más velocidad que nosotros. Pero, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido en ese es un estrés agudo, porque ha pasado en un tiempo breve. En ese tiempo que ha pasado, tu adrenalina ha subido. Y también, como vas a correr, las grasas comienzan a subir, colesterol, triglicéridos. El azúcar comienza a subir porque necesita calorías para que corras. Comienzas a transpirar y sigues corriendo y tu corazón comienza a palpitar. ¿Sí o no? Y tu cerebro comienza a pensar más rápido. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde voy? Y comienzas a transpirar. Y todo eso es un estrés que te pasa en un instante, que es un estrés crónico. Agudo. ¿Por qué? Porque pasa en un tiempo breve. Y todo eso te ha cambiado tu condición de normal a anormal. Ese es un ejemplo muy sencillo. Otra forma. ¿Cómo se dice que es un estrés crónico? Cuando es un estrés que toma un tiempo más largo y determinado. Pero vamos viendo, por ejemplo, cuando una persona está con estrés, le dices, ¿estás estresado? Sí, ¿por qué? Le digo, ¿por qué estás estresada o estresado? Ya que me duele la cabeza. O tengo acidez en el estómago.
¿no? Tengo una acidez, me duelen los músculos, tengo taquicardia. Porque se me sube la presión. O sea, son los detalles más clásicos de un estrés normal, entre comillas. Pero todo esto tiene un origen. El estrés no se origina porque aparece así nomás. Hay un origen. Y entonces hay que saber de dónde viene el origen. Puede ser un problema, un trauma, una enfermedad crónica, en fin. Pero por ejemplo, cuando hay estrés, también da náuseas, da mareos, da nerviosismo, da ansiedad. Cuando tú llegas a saber de dónde proviene ese estrés, de repente lo puedes amenguar. Pero cuando no sabes, esa acidez va a seguir día a día, y se va a volver ¿qué? Una úlcera. Entonces ya vas a tener una enfermedad. Y si tienes un problema cardiovascular porque tienes muchas palpitaciones, si no dejas o no sabes de dónde proviene y cómo, entonces puede venirte un paro cardíaco o cualquier otra situación de emergencia. Entonces, y todo esto es provocado por el miedo y el temor. Estamos hablando de un tipo de estrés que diariamente puede ocurrirnos por alguna razón. Pero hay un estrés a nivel global, a nivel de Perú. Perú ha estado pasando situaciones gubernamentales, ha estado pasando situaciones de alimentos, escasez de alimentos, en fin, no alcanza para el mercado, lo que trabajas es solamente para comer. Y todo eso te provoca un estrés familiar, porque es una necesidad que se están creando y que no sabes cómo solucionar. Y comienzas a decir, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde consigo? Y buscas trabajo y no hay, te pagan lo que quieren. Y todo eso te va a generar un estrés. Algunos más, otros menos, por de acuerdo a sus necesidades o por lo que puedan tener o no. Pero todo esto te va generando un estrés global, mejor dicho, a nivel de Perú. Pero si vemos a nivel del mundo, vino un estrés grande cuando vino esto del virus. Eso fue un estrés a nivel general que llevó a la muerte a muchas personas, obviamente, por el propio virus. Pero todas estas situaciones son creadas. Hemos estado viviendo momentos de temor, que ponte la mascarilla, que no salgas, acerca, aléjate, no te pegues, oye, hay cuidado. O sea, se generó un estrés general, aparte de los estreses internos que tienes que resolver. Pero detrás de todo esto, ¿quién está? El príncipe de las tinieblas. Porque de ahí parte todo. Los gobiernos están movidos por este príncipe. Por eso se está viniendo el nuevo orden mundial. Un nuevo gobierno que va a querer hacer lo que quiere con las personas, como lo está haciendo ahora. Es por eso que nosotros somos un remanente, que estamos en la luz y debemos despertar y no debemos dejarnos llevar, como dice la palabra, por las corrientes del mundo. Porque son corrientes. Pero ¿qué es una corriente? Analicemos un poco. Un río enorme y dentro de ese río hay corrientes. Tú te echas a nadar al río y si entras a la corriente, ¿qué hace? Te lleva la corriente y te arrastra. Y Satanás está haciendo aquello, está poniendo corrientes de diferentes lugares para que el ser humano sea arrastrado hacia la maldad. Las películas son de asesinatos y muertes, narcotráfico. Y hay tantas cosas que ustedes conocen en el mundo que atraen a las personas para caer en aquellos brazos. Pero ¿por qué la gente cae? ¿Por qué la gente transgrede? ¿Por qué la gente mata? ¿Por qué hay sicarios? ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. No conocen a Dios. No saben quién es Cristo. Y así como estamos conversando hace poco, hay muchas personas que pueden venir a la iglesia, que pueden cumplir con los preceptos de la iglesia, pero no tienen a Cristo en su corazón. Porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Y los frutos que debes dar en donde estés es frutos de amor, porque Dios es amor.
tienes que dar de benignidad, tienes que ser una persona que perdona, una persona que pueda soportados unos a otros, porque son tiempos difíciles. El Señor Jesucristo dijo, vienen tiempos difíciles. No son las cosas fáciles para ustedes. Muchos serán perseguidos, vituperados, injuriados, en fin, y tantas cosas les pasará a ustedes en mi nombre. ¿Y por qué dicen mi nombre? Porque Satanás es el opositor, porque Satanás es el que te va a apuntar, te va a meter en problemas, porque él es el que quiere todo eso. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales que están rodeando la tierra. Entonces, ¿qué? Tenemos que prepararnos. Somos una milicia del Señor. Tenemos que estar preparados. Tenemos que levantar los ojos hacia arriba. Todos tenemos pruebas. Y esas pruebas son tan fuertes que hacen que tu cabeza se agache y te ponga hacia el piso. Por eso es lo que quiere, pero gracias a Dios tenemos a la palabra de Dios. Tenemos a Cristo que siempre nos refresca y nos hace recordar y te dice, yo soy el que soy. Yo soy tu Padre. Yo soy el que te sostiene. Es que eso nunca vamos a olvidarlo. Y estoy seguro que nunca lo vamos a olvidar. Porque cuando Él pone el sello, nos pone un sello. Y cuando Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Él no lo borra. El que lo borramos somos nosotros. ¿Entienden? Preocúpate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Preocúpate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Con eso te dice, analízate a ti mismo, a ti misma. ¿Cómo estás? No mires al que está al lado. Mírate a ti misma, a ti mismo. Y esa va a ser la gran satisfacción que tendrás. Y decir, bueno, me falta esto todavía. Necesito y reconozco que necesito más de ti, Señor. Y necesitamos más de Él día a día. Porque Él es nuestro Salvador, es nuestro guía, es nuestro príncipe de paz. Oh Padre mío, gracias.